Después de 5 años bañando a mi esposo paralítico, lo escuché decir que yo era una enfermera gratis y ese día algo murió dentro de mí. Yo pensaba que estaba cuidando al hombre que amaba, pero cuando escuché lo que decía de mí a mis espaldas, entendí que había vivido otra mentira. Tenía apenas 29 años cuando mi esposo quedó paralítico después de un accidente. Prácticamente éramos recién casados. Todavía recuerdo la vida que teníamos antes de aquella llamada que lo cambió todo. Yo tenía sueños, planes y una relación que creía que duraría toda la vida. Pero después del accidente, todo cambió. Mi esposo ya no podía valerse por sí mismo y poco a poco nuestra casa se convirtió en un hospital. Aprendí a cargarlo, a bañarlo, a cambiarle la ropa, a darle de comer, a levantarme en la madrugada para acomodarlo cuando le dolía el cuerpo. Durante 5 años mi vida giró alrededor de él. Mientras otras personas salían, viajaban, construían nuevos proyectos, yo pasaba mis días entre medicamentos, citas médicas y terapias. Muchas veces terminaba agotada, pero seguía adelante porque pensaba que eso era amor. Todos me decían que era una gran esposa y yo me sentía orgullosa de escuchar esas palabras. Creía que estaba haciendo lo correcto, hasta que llegó el día que cambió mi vida. Aquella mañana fui a comprar unas conchas de vainilla. Eran las favoritas de Esteban. Me levanté temprano para sorprenderlo. Recuerdo que iba feliz porque pensaba que le alegraría el día. Cuando llegué al centro de rehabilitación, lo vi hablando con otro hombre. Yo no me acerqué de inmediato. Me quedé detrás de una columna acomodándome el cabello. Y entonces escuché algo que jamás debía haber escuchado. Mi esposo comenzó a reírse, pero no era una risa normal. Era una risa burlona, una risa cruel. Y después dijo unas palabras que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que yo era su enfermera, su sirvienta, su cocinera y su chofer. Todo gratis. En ese momento, él y la otra persona se empezaron a reír. Sentí que me faltaba el aire, pero lo peor vino después. Escuché cómo decía que yo jamás lo abandonaría porque estaba demasiado comprometida con la promesa de cuidarlo, como si mi amor fuera una estupidez, como si mi lealtad fuera algo de lo que podía burlarse. Y entonces mencionó la herencia. Dijo que todo sería para su hijo, que yo solamente estaba cuidando la casa mientras él seguía vivo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, porque en ese momento entendí que el hombre por quien había sacrificado 5 años de mi vida no me veía como su esposa, me veía como una empleada gratuita. En ese momento no lloré, no hice una escena, tampoco le grité, simplemente me di la vuelta y me fui. Esa misma tarde tomé una decisión. Dije, aquí se acabó. Cuando regresó a casa, todo parecía igual. Le di sus medicinas, le acomodé las cobijas, le serví la comida, pero por dentro yo ya era otra persona. Por primera vez en años dejé de sentir lástima por él y comencé a pensar en mí. Durante los siguientes días empecé a revisar documentos, papeles, estados de cuenta, contratos y descubrí cosas que prácticamente me dejaron helada. Mientras yo contaba monedas para pagar gastos de la casa, él enviaba dinero constantemente a su hijo. Mientras yo sacrificaba mi vida para cuidarlo, ellos hacían planes para quedarse con todo. Y lo peor era que hablaban de mí como si fuera una sirvienta, como si yo no importara,
como si fuera reemplazable. Fue entonces cuando decidí dejar de actuar como una esposa ingenua. Comencé a guardar pruebas, a guardar mensajes, audios. Comencé a guardar documentos, todo. Y finalmente busqué ayuda legal. Por primera vez alguien me dijo una verdad que yo necesitaba escuchar. Yo había pasado 5 años cuidando a un hombre que jamás valoró lo que hacía por él. Y ya era hora de pensar en mí. La última vez que lo enfrenté ya no sentí tristeza. Lo que yo sentí fue paz, porque entendí que el amor no debería convertirse en esclavitud, ni en humillación, ni siquiera en sacrificio eterno para alguien que ni siquiera te respeta ni te valora. Y aunque me tomó 5 años abrir los ojos, al menos tuve el valor de hacerlo. Dime algo. ¿Tú habrías seguido cuidando a una persona después de escuchar que te consideraba solamente una enfermera gratis? Te estaré leyendo en los comentarios. Recuerda que esta historia es de una seguidora. Si tú también quieres que haga un video contando tu historia, escríbeme un mensaje privado explicando que quieres que cuente tu historia, ya que esa es la manera que yo voy a aceptar tu mensaje y nos ponemos de acuerdo. Bendiciones.